En la mañana en que todo sucedió, Jayen Bryant se despertó antes incluso de que el sol rasgara el horizonte de Baton Rouge. Se puso su camisa de cuadros, calzó las botas gastadas y, como hacía desde que tenía memoria, salió a ayudar a su padre en la granja. A sus 12 años, aquel chico delgado, de mirada atenta y manos ya callosas, llevaba consigo una sabiduría que no provenía de los libros, sino de la tierra. Sabía el momento preciso para sembrar, entendía cuándo el suelo pedía descanso y era capaz de identificar enfermedades en las plantas con solo observar sus hojas. Mientras conducía con destreza el tractor equipado con GPS, Jayen no imaginaba que, pocas horas después, tendría que defender no solo a su familia, sino todo aquello en lo que creía. En la escuela, la mañana parecía igual a cualquier otra. Pasillos atestados, alumnos comentando partidos, vídeos y memes, sin sospechar siquiera lo que ocurría más allá de los muros urbanos. Pero cuando empezó la clase de ciencias, Jayen comprendió que aquel día no sería ordinario. El profesor Whitmore, hombre de verbo duro, mirada fría e ideas anticuadas, comenzó a disertar sobre agricultura. Utilizaba diapositivas obsoletas, repletas de datos desactualizados y afirmaciones que para Jayen sonaban a ultraje contra la realidad que él conocía. Decía que las pequeñas granjas estaban condenadas al fracaso, que prácticas como la rotación de cultivos eran cosa del pasado y que el futuro pertenecía a las grandes corporaciones agrícolas. Jayen intentó contenerse, de verdad lo intentó, pero todo su cuerpo reaccionaba. Las manos le picaban, el pecho le apretaba y la garganta le impedía permanecer en silencio ante tanta ignorancia. Levantó la mano. Su voz salió firme, aunque impregnada de los nervios de quien sabe que va contracorriente. Con todo respeto, profesor, eso no es verdad. El aula guardó silencio. Jayen explicó, con una seguridad que incluso a él le sorprendía, cómo su familia gestionaba una granja, productiva, sostenible y moderna. Habló de los drones para monitorear cultivos, de los sensores de humedad en el suelo y de cómo la rotación de cultivos no solo era viable, sino imprescindible para mantener la salud de la tierra y prevenir plagas. Mientras hablaba, algunos compañeros le observaban impresionados, otros con el típico gesto de quien nunca imaginó que un chico como Jayen pudiera dominar un tema así. Pero al otro lado, el rostro del profesor se tornaba rojo, rígido, cargado de algo más que incomodidad, soberbia. Lo que vino a continuación no fue un intercambio de ideas, sino una humillación pública. El profesor interrumpió a Jayen de forma brusca, desacreditando todo lo que decía. Aquí quien enseña soy yo. Y tú deberías aprender a escuchar en lugar de pretender parecer más inteligente de lo que eres. Aquellas palabras, pronunciadas ante toda la clase, golpearon a Jayen como un puñetazo. Sintió las manos sudar, el rostro abrasarse y un nudo en la garganta que luchaba por silenciarlo. Pero en ese instante no se trataba solo de él, era por su padre, su madre, su abuelo, toda su familia que durante generaciones había peleado contra ese tipo de invisibilización. Aún así, el profesor prosiguió. Llamó a Jayen insolente, lo acusó de falta de respeto y sin darle oportunidad de defenderse, anunció su suspensión frente a todos. Cuando la madre de Jayen, Tasha, recibió la llamada de la escuela, sintió ese viejo apretón en el pecho que solo entiende quien es madre de un hijo negro. No era solo preocupación, era ese miedo silente y persistente a ver a su hijo siendo despreciado, desacreditado, menospreciado, no por lo que hace, sino simplemente por quién es. Llegó a la escuela con el corazón desbocado y los ojos anegados, pero mantuvo la compostura. Escuchó, indignada, la justificación del director y del profesor que pretendían reducir el acto de Jayen a un asunto de disciplina, como si hablar con la verdad
y defender su experiencia fuera una afrenta. Mientras firmaba el papeleo de la suspensión, Tasha pensaba en cómo, por más que enseñes a tu hijo a ser correcto, respetuoso y preparado, el mundo exterior sigue empeñado en relegarlo al lugar de la invisibilidad. Pero lo que la escuela no esperaba era que Jayen no estaba solo. Cuando Tasha regresó a casa, encontró a Ezekiel Bryant, el abuelo de Jayen, sentado en el porche, manipulando con calma una caja de herramientas. Ella le contó lo sucedido y, tras una pausa y una mirada firme de aquel hombre de casi 90 años, supo que algo grande estaba por ocurrir. Ezequiel no era de muchas palabras, pero cuando hablaba, el mundo se detenía a escuchar. Aquel hombre cargaba sobre sus hombros no solo la historia de la familia Bryant, sino de generaciones enteras que resistieron el olvido, la injusticia y el racismo institucional. Y mientras muchos bajan la cabeza, él hacía justo lo contrario. La levantaba y hacía que quienes le rodeaban la alzaran también. Al amanecer del día siguiente, el zumbido de un helicóptero rasgando el cielo de Baton Rouge hizo que los alumnos corrieran hacia las ventanas de la Lincoln West Middle School. El director, que tomaba café en su despacho, casi dejó caer la taza al ver un aparato negro y robusto posarse en el campo de fútbol. Nadie comprendía qué ocurría. Los móviles empezaron a grabar. Los profesores se miraban sin saber cómo actuar, y el murmullo inundó los pasillos. Cuando la puerta de la aeronave se abrió, Ezekiel Bryant descendió con una calma estudiada. A su lado, Jayen avanzaba con paso firme, sujetando la mano de su abuelo. La escena, digna de una película, se volvía cada vez más real. El director y el profesor Whitmore fueron convocados de inmediato al despacho de dirección. Al entrar, Ezequiel no alzó la voz ni golpeó la mesa. Bastó con su mirada cargada de décadas de lucha, resistencia y dignidad. Con voz baja, pausada y llena de determinación, desmontó punto por punto todo lo expuesto por Whitmore la clase anterior. Explicó minuciosamente cómo las pequeñas propiedades familiares son esenciales para la economía agrícola, pioneras en la adopción de tecnologías sostenibles, y por qué prácticas como la rotación de cultivos no solo estaban vigentes, sino que eran indispensables. Dejó claro que Jayen no había cometido falta alguna. Al contrario, había hecho justamente lo que una escuela debería incentivar: cuestionar, pensar y aportar conocimiento real. El ambiente en la sala era denso. El director, antes confiado, lograba apenas sostener la mirada. El profesor Whitmore, quien el día anterior se había arrogado el derecho de rebajar a un alumno, estaba visiblemente incómodo, jugando con las manos, desviando la vista y respirando hondo para ocultar su vergüenza. Ezequiel prosiguió sin prisa, tal como quien siembra palabra a palabra, consciente de que de allí brotaría algo irreversible. Afirmó que la sanción impuesta a Jayen no era solo una injusticia, sino una violencia simbólica destinada a acallar, una vez más, voces negras que se atreven a ocupar espacios de conocimiento, y concluyó: mi nieto no será silenciado. Si esta escuela aspira a conservar algún vestigio de dignidad, corregirá esto ahora. En el pasillo, fuera de la dirección, los alumnos se agolpaban, algunos filmando, otros susurrando. Las imágenes del helicóptero y del abuelo imponente, acompañando al nieto de la frente en alto, circulaban ya en las redes sociales. La presión aumentaba, y los padres comenzaban a llamar con preguntas y comentarios. Entonces el director comprendió que sostener aquella injusticia le saldría más caro que admitir el error. Sin más opción, respiró hondo y, casi tartamudeando, anunció que la suspensión quedaba anulada. Y, además, anunció que tanto él como el profesor se disculparían formalmente con Jayen.
no solo allí, sino ante toda la clase, reconociendo que el error no había sido del chico, sino de ellos. Ese mismo día, poco antes de la señal del recreo, el aula estaba llena, pero el ambiente había cambiado. El director entró visiblemente incómodo, seguido por el profesor Whitmore. Todas las miradas se dirigieron hacia ellos. Jayen ocupaba la primera fila, con su abuelo de brazos cruzados en la puerta, observando. Entonces, con voz poco convincente, el director pidió disculpas públicas, reconociendo que la escuela había cometido un grave error al castigar a un alumno por compartir un conocimiento real y pertinente. El profesor, con el rostro ardiendo de vergüenza, hizo lo mismo. Pidió perdón, admitió su precipitación y por primera vez reconoció que había subestimado a Jayen, no solo por su edad, sino también y sobre todo por el color de su piel. Cuando Jayen se levantó, no pronunció discurso alguno. Bastó el silencio lleno de significado y esa mirada que lo decía todo. Él sabía que ese momento no era solo suyo, era de cada niño y niña desacreditados alguna vez, de cada familia negra que carga el peso de demostrar cada día que su valor no depende de la aprobación de nadie. Al salir del aula, de la mano de su abuelo, y contemplando el helicóptero alzar vuelo de nuevo, Jayen sintió por primera vez que su voz no solo había sido escuchada, sino que había resonado, y a partir de entonces jamás aceptaría que alguien le dijera dónde debía o no debía estar.